¿Cuáles son? Pues bata. Alguien está con el micrófono abierto. Es un iPhone. No ha puesto su nombre ese de iPhone. Le voy a decir que creo que mañana ya acaba las adiciones. Tengo 50 alumnos, no sé si me irán a aumentar más, pero ya el día viernes yo no voy a aceptar a los que ponen solamente su nombre. Tiene que ser su foto o su cámara, una de dos. Bueno, vamos a continuar. El sistema de organización económica bien habla cómo el ser humano, la humanidad, se ha organizado para distribuir, consumir, ¿ya? Y para producir bienes, ¿ya? ¿Cuál ha sido la forma, ¿ya? La cual ha sido la estructura, ¿ya? Es el sistema de organización económica. Aquí estamos hablando de tres, ¿no? El sistema económico capitalista, el sistema económico planificado o dirigida y el sistema de economía mixta, ¿no? Estos tres sistemas son los que perduran en la actualidad. Pero antes ya hubo otras clases de sistemas de economía que se han desintegrado paulatinamente, ¿ya? Podemos hablar nosotros, el primer sistema de economía que hubo ha sido la comunidad primitiva. Ya con el nombre ya seguramente ustedes ya se dan cuenta, ¿no? Comunidad, ¿ya? Viene de comunismo, ¿ya? Entonces, comunidad primitiva fue cuando se empezó a formar las personas, o sea, el ser humano, en sociedad, ¿ya? Se puso a aglutinar en una sociedad, ¿ya? Es decir, ese tiempo eran unos individuos, unas tribus, ¿ya? Que vivían salvajemente y empezaron a juntarse entre dos personas, hombre y mujer, y empezó a formarse la familia, ¿ya? La familia empezó a vivir en una comunidad, ¿ya? Antes de eso, vamos a hacer un poquito un comentario, ¿ya? Les recomiendo yo que vean, hay una película, La Guerra del Fuego, en YouTube, sale. Solamente lo van a ver en YouTube, creo. ¿Cómo dijo Alicia? La Guerra del Fuego, ¿ya? Fíjense, eso fue antes de la comunidad primitiva. Antes, es decir, un peldaño antes de la comunidad primitiva, ¿ya? ¿Qué sucedía? Eran unos grupos que vivían alrededor del fuego, ¿ya? Era un grupo que tenía un juego como centro y ese grupo se sentía poderoso al lado de los otros, ¿ya? Y entonces otros grupos atacaron ese grupo que tenía fuego, atacaron y al atacar se cayó el fuego y como estaba lloviendo, se apagó. Los dos grupos quedaron sin fuego. Eran unos grupos salvajes, ¿no? Entonces el grupo que más o menos estaban organizados, ¿ya? Que tenían el juego, entonces mandaron una comisión, unos 4 o 7 creo que eran, mandaron a buscar el juego por el mundo, ¿ya? Y entonces fueron a buscar el juego por el mundo, o sea, trecho por trecho, y a medida que se distanciaban del lugar donde estaban, empezaron a conocer muchas otras cosas, tener mayor información, ¿ya? Mayor conocimiento para unas cosas, para producir, para conservarse entre ellos, etcétera, etcétera, ¿ya? Y a la vez perdieron integrantes entre ellos, pero se sumaron integrantes también, otros integrantes se sumaron en el trayecto,
llegaron a conocer, llegaron a saber el juego, llegaron a tener el juego y además llegaron a conocer cómo se producía el juego, cómo se hacía el juego. ¿Ya? Entonces volvieron al lugar donde habían partido, donde estaban sus amigos. ¿Ya? Y unos dos creo que volvieron con una mujer. ¿Ya? Claro que en su lugar también había mujeres, ¿no? Pero no tenían el conocimiento cómo vivir juntos con un hombre y una mujer. ¿Ya? Entonces volvieron, este grupo ya tenían bastante conocimiento, conocían unas cosas, otras cosas, etcétera. Y cuando estaban cerca de el lugar donde estaban sus amigos, con el fuego en la mano, ¿ya? Que demostraba poder, fueron atacados por otros grupos que estaban a la espera. ¿Ya? Entonces ahí fue cuando también se desapareció el fuego. Lo tumbaron el fuego y se apagó. Entonces la gente que estaba esperando el fuego empezaron a llorar, empezaron a ponerse tristes, ¿no? Pero los que se fueron en esa comisión sabían cómo hacer el fuego, porque llegaron a conocer. Y entonces les enseñaron a hacer fuego. ¿Ya? Y ahí fue cuando se crea lo que se llama la tribu. ¿Ya? Ya la tribu es un sistema de organización. ¿Ya? Y como uno de los líderes de este grupo de la comisión, se trae una mujer de otra tribu, de otro lugar, ¿ya? Y se juntan, o sea, en la noche se juntan ahí los dos se abrazan y ahí termina la película, donde dice, aquí nació la familia. ¿Ya? Entonces, ahí surge lo que se llama la familia, el hombre y la mujer, y vivir en una tribu, en una comunidad. ¿Ya? Entonces, ¿a qué va eso? El primer sistema de organización, de distribución, ¿ya? Y de producción fue el sistema, la comunidad primitiva. Y la comunidad primitiva tiene 3 etapas. ¿Ya? En estos momentos muy largas para explicarlas, pero las 3 etapas fueron donde hubo un tal matriarcado. No sé si ustedes saben qué es el matriarcado. El matriarcado significa que donde la mujer es la que dirige. ¿Ya? La mujer es la que organiza la comunidad primitiva. Manda a algunos hombres a cazar, a pescar, manda a algunos a lo que se llama el pastoreo, que tienen que pastorear los animales domésticos que tenían en la comunidad, y manda a los niños, a los jóvenes, a hacer los mandados. ¿Ya? Entonces así se distribuye lo que se llama el trabajo. ¿Ya? A medida que evoluciona la comunidad primitiva, ya va evolucionando, aparecen lo que se llama los oficios sedentarios. ¿Ya? ¿Qué pasa? Sedentario quiere decir que no se mueven del lugar. Entonces, habieron los cazadores y pescadores, salían de la comunidad. Habían los pastoreos que también salían de la comunidad por diferentes lugares. Y en cambio, los sedentarios se dedicaban a producir bienes que eran necesarios. Por ejemplo, carpintería, vestimenta, lanza, en la misma comunidad, no salían a ningún lugar. Y apareció otros oficios, ¿no? Y los niños y los jóvenes eran para los mandados. Y así fue evolucionando, hasta que la comunidad primitiva empezó a tener excedente económico. ¿Qué significa hacer excedente económico? Significa que producían más de lo que utilizaban. ¿Ya? Seguramente en los comienzos, como eran nómadas, eso me olvidé decirles, eran nómadas, estos se trasladaban de un lugar a otro. ¿Por qué motivo? No tenían
conocimiento de la producción agrícola. Entonces, iba a un lugar a recolectar todo lo que había en ese lugar, ¿ya? Y tenían que estar al lado de un lecho de un río por el abastecimiento de agua y al mismo tiempo para pescar, ¿ya? Entonces, la tribu que no tenía conocimiento de la producción, todo lo que recolectaban lo consumían. No había un excedente económico, pero empezó a evolucionar, ¿ya? Aparecieron los otros oficios como el sedentarismo, ¿ya? Empezó a aparecer lo que se llama la economía, la producción económica sobrante, ¿ya? Una economía abierta. Antes era una economía cerrada, ahora una economía abierta. ¿Qué hacer con los productos que sobraban, que no se podían consumir? Entonces aparecía el famoso, no sé si ustedes han conocido los famosos mercaderes, ¿ya? Entonces apareció lo que se llama, no el sistema de compra y venta, sino el sistema de compra y venta era en forma de trueque, ¿ya? Entonces estos mercaderes agarraban toda la producción que sobraba, iba y lo dejaba a otro lugar, a otra comunidad. Y de esa comunidad también sacaba lo que sobraba, iba y trasladaba así sucesivamente, ¿no? Y el mercader siempre han sido mal mirado. Siempre han sido unos tipos que peyorativamente le llamaban chupasangre, ¿ya? Pero era para el sistema económico, los mercaderes, es decir, es como al ser humano, el aparato circulatorio de la sangre. Los mercaderes eran el aparato circulatorio de la economía, porque trasladaban los productos de un lugar a otro, donde los necesitaban, ¿ya? Yo como comunidad primitiva producía, pero no lo consumía todo lo que producía, me sobraba un 20%. Ese 20%, ¿qué lo hacía? Porque no tenía el conocimiento de almacenaje, ¿ya? Entonces, ¿qué tenía que hacer? Tenía que hacer algo con lo que sobraba. Entonces el mercader venía y se lo llevaba en forma de trueque. Nos daba algo a cambio de nuestra producción que sobraba. Ahí surgió, por ejemplo, la carne de liebre costaba más que una carne de cerdo, ¿ya? O una carne vacuna, ¿no? Una carne de liebre, por ejemplo, una liebre valía por lo menos 2 chanchos, ¿ya? Entonces, ahí el sistema de comunidad primitiva era de esa. Comunidad. El sistema de producción, el sistema de consumo, la distribución tenía que ser en forma equitativa. No había distorsión. Todos recibían la misma cantidad y hacían el mismo trabajo. Todos trabajaban. Todos consumían lo mismo que la comunidad. Por eso se llamaba comunidad primitiva. Y le digo, ¿no? El comunismo viene de la comunidad. Eso fue el primer sistema económico. El siguiente sistema económico fue dado en dos partes, ¿ya? Que son dos sistemas económicos distintos. Uno, el sistema económico esclavista, que se dio en la parte occidental del mundo. Ese tiempo había el occidente y el oriente. El occidente era, la parte occidental era Europa y norte de África. Entonces, ¿qué sucedía ahí? El esclavismo, ¿ya? Y el esclavismo que era mano de obra gratis. En el esclavismo se hizo las grandes construcciones. En el esclavismo hubo usurpación de la vida humana, ¿ya? Es decir, el esclavo no era dueño de sí mismo, ¿ya? Si el esclavista venía y quería matarlo, lo mataba. No había ningún problema, ¿ya? Entonces, ¿qué sucedía? El esclavo solamente vivía para subsistir, ¿ya?
era de subsistencia. Comía y le daban vestimenta a cambio de su trabajo, ¿ya? Y si no quería trabajar, lastimosamente los mataba, porque no podían ni huir, no podían ser ni libres, ¿no? Bueno, eso fue en el sistema, diré, en el lado occidente. Ese se llamaba el esclavismo individual, ¿ya? Donde los grandes millonarios, o sea, ricos, ese tiempo, hacían unos grandes castillos, grandes construcciones. Por ejemplo, las pirámides de Egipto, las monstruosas monumentos de los romanos, del Imperio Romano, ¿ya? Los imperios fenicios también, los babilónicos, etcétera, ¿no? Formaron grandes construcciones. Bueno, eso fue el sistema económico esclavista. Ahora el sistema económico esclavista colectivo fue en la parte oriental, en lo que era China, India y parte de Japón, ¿ya? Donde era también Mongolia, ¿ya? Los mongoles han sido unos grandes guerreros, ¿no? ¿Qué sucedía eso? Ustedes saben que los mongoles llegaron hasta China, ¿no? ¿Por qué es la muralla china? Porque los chinos eran sumamente pacíficos y construyeron una muralla para que no crucen los invasores del norte, que eran los mongoles. Bueno, ¿qué sucedía ahí? Como se caracterizaba este sistema esclavista colectivo como un sistema bélico de guerra. Estaban en constantemente guerra, ¿ya? Ustedes saben que Genghis Khan, un gran mongol, ¿ya?, fue el artífice de las estrategias, ¿ya? Con un ejército 10 veces menor, llegó a vencer a un ejército 10 veces mayor, solamente con estrategias, ¿ya? Entonces, estos invadían pueblos, regiones, ¿ya? Y todo el pueblo, toda una región que era invadida, era subyugada, ¿ya? Y todo el pueblo trabajaba para el ejército invasor, porque estos llegaban ahí, los subyugaban y se iban, ¿ya? Pero dejaban un déspota, no sé si han visto han escuchado esa palabra, déspota. Algunos dicen, no seas déspota. El déspota era un individuo que se quedaba a administrar esos pueblos subyugados para que produzcan, y parte de la producción, casi el 80%, 90% de la producción, vaya a mantener a los ejércitos invasores, ¿ya? Entonces, el déspota se quedaba con una comitiva, con un ejército chico para subyugar a todo el pueblo, y este pueblo trabajaba para los grandes invasores, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan de los hunos. Eso ha sido una tribu, ha sido un ejército invasor que llegó hasta las puertas de Roma, cuando Roma era poderosa, el Imperio Romano, ¿no? Llegó hasta las puertas de Roma, pero no entraron, no sé qué hubo algo que los mantuvo, que no pudieron entrar o no quisieron entrar. Tenían todo el poder los hunos, habían trasladado, ¿cómo se llama?, elefantes que tenían en su ejército, ¿ya? ¿Y quién era el rey? ¿Quién era el caudillo? Era Atila. No sé si han escuchado de Atila, ¿ya? Ese Atila casi dominó todo lo que se llama Asia, ¿ya? Llegó hasta pasando los Urales. Los montes Urales, así como la cordillera de los Andes, que divide Europa y Asia, ¿ya? Son unas cordilleras tan altas que cruzar era, ¿cómo se llama?, una cosa de locos, ¿ya? Pero Atila cruzó con sus elefantes,
para llegar hasta Roma. Bueno, no pudo entrar a Roma, ¿no? Se quedó a 50 kilómetros de Roma. No sé qué pasó, que se volvió. Seguramente por X o Z motivo, o seguramente algunas negociaciones tuvieron que volverse. Bueno, ese es el otro sistema económico que hay. Ya vimos el sistema económico de comunidad primitiva, el sistema económico del esclavista, el sistema económico del esclavista colectivo, ¿ya? Y el otro, antes de llegar a la economía capitalista, estaba el sistema económico feudalista. Cuando se desintegró los imperios, lo menos el imperio romano, que fue el último, se desintegró, habían castillos ya hechos, elaborados por algunos ricachones, como se dice, del imperio romano, ¿ya? Porque ustedes saben que Roma llegó hasta Inglaterra, hasta España, ¿ya? Estuvo en Galicia, estuvo también en Israel, ¿ya? Entonces, todo eso llegó el Imperio Romano, las grandes cruzadas que se daba entre África y Constantinopla. Bueno, entonces ahí surgieron lo que se llama el señor feudal. El señor feudal se hizo dueño de un castillo y de grandes extensiones, ¿ya? Y esas grandes extensiones, los antiguos esclavos que eran esclavos, se fueron a recobijar a estos castillos. Y en estos castillos, ¿ya?, el señor feudal le dio una porción de tierra en forma de prestatario, ¿ya?, en forma de alquiler, ¿ya? Entonces ahí él y estos esclavos ya no se llamaron esclavos, se llegaron a llamar siervos, ¿ya? Estos siervos, ¿ya?, eran encargados de producir el terreno que daba el señor feudal. Y el señor feudal les daba comida, les daba también vestimenta, les prestaba semillas, les prestaba herramientas, todo eso. Eso es como una deuda, ¿ya? Y aparte de pagar esa deuda, con la producción se pagaba impuestos. Y esos impuestos cada vez eran más caros, ¿no? Pero como duró más o menos la edad media, eso era en la Edad Media, duró del 1100 hasta los 1500, 1600, ¿ya?, la Edad Media. Entonces fue evolucionando, ¿ya? Los siervos, ya sus hijos, sus nietos de los siervos, ya no eran labradores, sino ya empezaron a tener conocimientos para producir bienes, ya sea carpintería, ya sea armadura, ya sea vestimenta, etcétera, ¿ya? Empezaron a tener esos conocimientos, pero seguían viviendo en los lugares feudales que eran protegidos por el señor feudal, ¿ya? El señor feudal tenía su ejército y todo eso, ¿no? Si alguien venía a atacar de otro lugar a este señor feudal, ¿qué sucedía? Los siervos, todos los siervos se iban a recobijar al castillo. Allá eran protegidos. Por eso eran siervos de ese señor feudal. Bueno, dicho y eso, entonces los siervos empezaron a evolucionar. Ya no se dedicaban íntegramente solamente a la agricultura. Empezaron a tener ciertos conocimientos de alquimia. ¿Qué es alquimia? Químico, ¿ya? A hacer aleaciones de metales, a sacar algunos productos que no existían, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos individuos que ya eran los tataranietos de los primeros siervos que habían, que eran esclavos antes, los esclavos se volvieron siervos a medida que evolucionó. Ahora los tataranietos de estos siervos que eran al principio ya no
ya no eran siervos, sino se fueron a otros lugares. Como ya tenían conocimiento, tenían información, tenían cómo producir un bien, ya muchos se han especializado en producir algún bien, por ejemplo, los carpinteros, los sastres, ¿ya? La alfarería, ¿ya? La alquimia, los famosos que ha surgido también en ese tiempo, los pintores, etcétera, ¿ya? Entonces estos individuos ya no querían estar en un lugar rural que es el castillo y la gran extensión de tierra, ¿no? Se fueron a las famosas grillas. ¿Qué eran las grillas? Eran lugares, así como pueblitos, que estaban a las orillas de un río. Y ahí fue cuando se formaron las grandes ciudades al lado de los ríos. Estas grillas, a medida que llegaban los siervos desplazados de los castillos feudales, ya venían a ser los primeros capitalistas a estas ciudades, a las grillas, ¿ya? Las grillas estaban en un lugar estratégico, así como un pueblito al lado de un lecho de río, ¿ya? ¿Por qué el lecho de río? Porque el lecho de río le facilitaba la comunicación y el traslado de sus productos por el río, ¿ya? Por ir por tierra era muy complicado porque no tenían el sistema de trasladar mercadería en grandes cantidades de un lugar a otro por tierra. Eso lo hacían por barco, ¿ya? Que era por el río, ¿no? Entonces, fíjense, casi todas las grandes ciudades de Europa están al lado de un río. Londres, por ejemplo, Manchester, ¿ya? ¿Cómo se llama? Madrid, París, ¿ya? Siempre están al lado de un río. Bueno, entonces cuando formaron estos señores, como fueron unos productores que se separaron del sistema feudal, que se fueron a las ciudades, o sea, los pueblitos, estas grillas, y estas grillas se fueron creciendo y formaron las grandes ciudades, ¿ya? Como ser Hamburgo, Múnich, Londres, ¿ya? París, ¿ya? Entonces, estos señores que tenían conocimiento para producir un bien, ya sea carpintería, lo que le dije, ¿no? Pintores, alquimia, etcétera, ¿ya? Entonces formaron su propia empresa, que se les llamó artesanos, los famosos artesanos, ¿ya? Y ese artesano, sus medios de producción eran privados, eran de ellos, era, ¿cómo le podría decir? Propiedad privada de ellos, ¿ya? Y además contrataron a un ayudante, sin querer queriendo contrataron a un ayudante, como dice el chavo, ¿no? Sin querer queriendo, ¿no? Contrataron a alguien para que les ayude, que era el ayudante del artesano. Y este individuo, a cambio de eso, de ayudarle al artesano, recibía un salario. Ahí nace lo que se llama el trabajo asalariado. Ya estos individuos, porque trabajaron 1 hora, 2 horas, 8 horas, recibían un salario. Entonces ahí surge lo que se llama el precapitalismo, donde ya se formó los obreros, los trabajadores, y estaba el otro, los empresarios, el capital, ¿ya? Entonces, ahí fue el primer síntoma del precapitalismo. Después fue evolucionando, apareció ahora lo que se llama el capitalismo imperialista, ¿ya? Hay otros que le llaman el capitalismo monopólico, ¿ya? Pero
¿Cuál es la esencia de la economía capitalista? Es la esencia de la propiedad privada y, o como dice acá, o el libre mercado. El libre mercado es donde hacen la oferta y la demanda, de acuerdo a la oferta y la demanda. Yo puedo producir mucha cantidad, pero alguien me tiene que comprar y ese me puede ofertar a un precio menos de lo que yo pretendo tener. ¿Ya? Entonces ahí comienza lo que se llama el libre mercado, la oferta y la demanda que buscan el equilibrio del mercado. ¿Ya? Esa es la economía capitalista. ¿Ya? La esencia es la propiedad privada. ¿Y cuál es el libre mercado? Es decir, yo vendo de acuerdo al precio. Si me conviene, yo compro de acuerdo al precio. Si me conviene o no me conviene comprar a ese precio. Bueno, esa es la economía capitalista. La economía planificada o dirigida, en otros le llaman la economía socialista, que toma punto de partida a los tratados de Carlos Marx. Carlos Marx es un sociólogo, ¿cómo se llama? Judío alemán, donde su obra cumbre es El Capital, donde él pregona que todo debe ser planificado, la economía planificada. Si nosotros tenemos que producir 10 unidades de pantalón, es que hay 10 consumidores de pantalón. No podemos producir 8. Si producimos 8, el precio del pantalón va a subir. Pero hay 2 que van a quedar insatisfechos. ¿Ya? Y entonces ahí comienza lo que se llama el capitalista competitivo de la competencia. Entonces son los sistemas de economía capitalista. Ahora, la economía planificada es lo contrario del capitalismo, ¿no? Donde se debe producir lo necesario. ¿Ya? Y además, avanzando más a un extremo que es el comunismo, del socialismo al comunismo. Ya el comunismo pregona que todos deben producir, consumir y vestirse de igual manera. ¿Ya? Solamente un tiempo estuvo en famosa China con Mao Zedong. ¿Ya? Entonces la economía planificada es que se planifica cuánto se debe producir para tanta cantidad que es necesaria. Por ejemplo, aquí, hablando de las economistas socialistas que hay en nuestros lugares, ¿ya? Aquí la economía planificada dice que no hay diferencia de clases. No existe diferencia de clases. El médico, el ingeniero, el licenciado, el obrero, el portero, ¿qué más? No sé. No ganan diferente, ganan iguales todos. Si yo soy un ingeniero comercial y tengo PhD, no me van a dar que sea PhD, lo que sea, no me van a dar un sueldo equitativo a mis conocimientos. Si no voy a ganar igual que gana un obrero, que gana un carpintero o que gana un tipo zafrero, ¿no? Zafrero, ¿saben cuál es? ¿No? El que corta la caña, ¿no? Y de repente hay algunos vagos que no hacen nada, pero reciben su sueldo, ¿no? Reciben su beneficio. Entonces aquí es la economía planificada, a eso se va, que todo se debe planificar. O sea, aquí el emprendedurismo no entra. ¿Ya? Si yo quiero ser emprendedor, voy a ser emprendedor, pero voy a ganar lo mismo. No tengo ninguna satisfacción para ganar más que el otro. ¿Ya?
Entonces, ese es el sistema de economía planificada. Pero eso sí, los políticos tienen otro sistema, ¿no? Había que ver eso, ¿no? Los políticos tienen otro sistema de ingreso mucho mejor que el pueblo. También otro sistema de salud mucho mejor que el pueblo. Y así sucesivamente. Bueno, si todo sería de igual manera, sería hermoso, ¿no? Y por último, la economía planificada y dirigida. La propiedad es del Estado. La casa donde yo vivo es del Estado. Todo es del Estado. ¿Ya? No existe propiedad privada en el sistema de economía planificada. Ahora, el sistema de economía mixta, y aquí ya viene la combinación de estos dos, 50% de economía capitalista y 50% de economía planificada. Se da con la intervención del gobierno. El gobierno interviene y el 50% se encarga y otro 50% es de las organizaciones privadas, ¿ya? Entonces la economía mixta. Hay una economía global que se está manejando mucho, ¿no? Ya la economía global es más que todo, ¿ya? Que nuestra producción o nuestro consumo no es de un solo lugar. Puede ser de diferentes lugares del mundo, ¿no? Puede ser que esté con el zapato comprado que es de China, las medias es de Tailandia, ¿ya? La polera o el suéter es de México, ¿ya? Los pantalones son del Brasil, los zapatos son de Chile. Ya fíjense, de todos los lugares estoy consumiendo, ¿no? A eso se va la economía mixta, ¿ya? ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, vamos a hablar de la economía positiva. ¿Sí? La economía del Estado federal. ¿Cómo? ¿No es que querían aquí poner el Estado federal y cómo manejan su economía ellos? Es una economía capitalista. Es ¿cómo se llama? Un país federal es más que todo economía capitalista, ¿ya? Lo único es que por ejemplo, este es Bolivia, ¿ya? De Santa Cruz se produce una cosa y se va a un poder central. De Beni se produce otra cosa, se va al poder central, ¿ya? Y este poder central es el que distribuye los recursos que tiene a los demás lugares del estado o del país, ¿ya? Puede ser que Santa Cruz haya producido 10.000, hablemos en términos monetarios, $10.000. Se fue al estado central, ¿ya? Y cuando vuelve, ya no vuelve $10.000. Puede ser que vuelva $5.000 o $6.000, ¿ya? Entonces ya no vuelve para hacer casa, para mantener la salud, para mantener las clínicas, para hacer clínicas, escuelas, todo eso, ¿no? Para eso vuelve, ¿no? Pero no vuelve con la misma cantidad. Ahora, el Estado federal, ¿qué significa? Yo como Santa Cruz produzco $10.000. ¿Ya? Yo como soy el que produzco, envío al Estado, ya, voy a enviar el 10%, envío $1.000 para que el Estado ya se encarga de organizar, distribuir todo eso a todo Bolivia, ¿no? O sea, con estos $10.000, el Estado puede hacer
algunas escuelas, algunas, que se llama hospitales, todo, pero que tenga una envergadura a nivel nacional. ¿Ya? Y cuando soy federal, yo decido qué voy a hacer con la parte grueso de mi ingreso. Estoy diciendo aquí, ¿no? De 10.000 que produzco, los 10.000 se puede ir al Estado. Ese es un país centralizado, ¿ya? No comunista, centralizado. Pero si soy federal, yo lo que voy a producir, los 10.000, puede ser que 9.000 se queden y 1.000 se vayan a producir para producir algo. Bueno, el Estado federal es uno de los más adecuados para Bolivia, ¿no? Los mismos tarijeños se han quejado que el retorno de lo que produce no vuelve todo. Los mismos potosinos, ¿ya? Son departamentos que les puede beneficiar el federalismo, ¿ya? Ni que se diga Bolivia, ¿ya? Perdón, ni que se diga a Santa Cruz, ¿no? Santa Cruz produce mucho, ¿ya? Bastante, ¿ya? Casi el 33 o 39% de lo que produce Bolivia. Fíjense, somos 9 departamentos. Y Bolivia produce el 39%, creo. Perdón, Santa Cruz produce el 39% de Bolivia, ¿ya? Los demás departamentos producen casi el 60%. Y los demás departamentos son 8. Y nosotros somos 1. Y solamente nosotros producimos casi un tercio, más de un tercio de la producción nacional. Entonces, para Santa Cruz sería muy beneficioso el federalismo, ¿ya? Pero no es un sistema económico el federalismo. El federalismo es un sistema organizativo para determinar su distribución, su consumo de bienes, ¿ya? La economía positiva, ¿ya? Como su nombre lo indica, es lo que es, lo que vemos en nuestro entorno, en nuestra realidad, ¿ya? Si el precio subió, los recursos naturales no existen, por ejemplo, el gas se está acabando en Bolivia para vender, etcétera, etcétera, ¿no? Es lo que es, ¿ya? En cambio, la economía normativa es lo que debería ser, ¿ya? Por ejemplo, el gas se está acabando, es la economía positiva, y la economía normativa es decir, es que se debe buscar nuevos pozos petroleros, ¿ya? O se debería haber buscado nuevos pozos petroleros para que no se acabe el gas, ¿ya? Entonces, eso es. La economía normativa proviene de la economía, lo que dice normativa, norma, ¿ya? Es como una norma que se debe cumplir, pero en economía no se cumple, ¿ya? Hay una norma de, si nosotros, por ejemplo, a toda la población le damos un segundo aguinaldo y con ese segundo aguinaldo, ¿ya?, va a subir su nivel de vida, ¿ya? Entonces, estoy poniendo la norma. Veo el enfoque positivista. Se dio el segundo aguinaldo
pero a las personas, a las demás personas, no le ha subido su nivel de vida. ¿Ya? Entonces, estamos viendo una economía positiva y una economía normativa. ¿Ya? Dándole un segundo aguinaldo a la población va a subir su nivel de vida. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Vemos su segundo aguinaldo a la población, pero no ha subido su nivel de vida, sigue pobre, sigue mendigando. Entonces, ¿a qué va? Esa es la economía, es lo que es. Eso se llama la economía positiva. Lo que se palpa, lo que se ve, ¿no? Fíjense, los dos enfoques. Positivo es descripción objetiva de lo que es. Descripción objetiva de lo que es. ¿Ya? Subió el precio del pan. Eso hay que analizarlo. O describirlo. ¿Por qué subió el pan? ¿Ya? Más cara la harina, más cara el transporte, etcétera, ¿no? Entonces, es la explicación científica de la realidad. ¿Qué significa esa explicación científica de la realidad? Que estamos explicando la realidad bien sustentada científicamente, bien sustentada con datos veraces y reales. Eso es lo científico. Que tenga una sustentación, ya sea por datos, ya sea en palabras, ya sea como enfoque, etcétera. Ahora, la economía normativa, como el nombre dice normativa, el otro enfoque, descripción subjetiva de lo que debería ser. Es decir, con nuestros conocimientos, con nuestra información que tenemos, nosotros pensamos que debería ser así la economía. De esta manera. Por eso descripción subjetiva. La descripción subjetiva trata de decir que es un criterio personal del autor. ¿Ya? Por ejemplo, aquí dice explicación que incorpora juicios de valor. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, yo como ser humano, como el conocimiento que tengo, puedo tener una justificación de la condición desde mi punto de vista mío. Puede ser que haya otro y ese otro tenga la justificación desde el punto de vista de él. ¿Ya? Esa es la diferencia entre economía positiva y normativa. Uno es lo que es y el otro lo que debería ser. La economía descriptiva, por ejemplo, áreas ya de la economía, es la encargada de la observación a nivel descriptivo de la manera como se incorporan los diferentes agentes de determinados sistemas económicos. ¿Ya? Entonces es la encargada de la observación, o sea, de lo descriptivo. Subió el precio del bien de la manzana, entonces yo describo, subió el precio de la manzana. Ahora, la teoría económica le corresponde ordenar lógicamente la formulación de sistemáticas proporcionadas por la economía descriptiva, produciendo generalizaciones capaces de encadenar los hechos entre sí, describir las acciones y reacciones expresadas y establecer relaciones que identifiquen los grados de dependencia de un determinado fenómeno y relación con otro. Esa es la teoría económica. ¿Ya? Hace formulaciones sistemáticas proporcionadas
para la economía descriptiva, ¿ya? Es decir, propone algunos movimientos, unas herramientas que nos puede explicar la economía descriptiva. En cambio, la política económica, son utilizados los principios, las teorías, las leyes y los modelos explicativos de la realidad, ¿no? Es decir, el que trata de planificar qué es lo que tiene que suceder, ¿ya? O lo que tiene que normar. Esa utilización tendrá por finalidad conducir adecuadamente la acción económica hacia el logro de objetivos predeterminados, ¿ya? Fíjense, estoy normando para llegar a unos objetivos que nosotros estamos planteando. Eso es como decir la economía normativa. Y para terminar, fíjense, la economía positiva es la economía descriptiva, la economía normativa es la política económica, ¿ya? La política económica es la que trata de planificar, pero la teoría económica es la que teoría económica es la que enlaza a las dos, a la descriptiva y a la política económica, es decir, a lo que es y a la norma. Es la que enlaza, es la que hace la relación. ¿Hay alguna pregunta? No hay. Bueno, ahí no.